Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Equidad TV, el programa producido por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy trataremos sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de Saga Falabella, una empresa muy conocida en el medio por ser líder en el sector retail o de ventas al por menor. Todos y todas conocemos a esta empresa de origen chileno que forma parte del grupo Falabella y que en el Perú constituye el segundo grupo empresarial más importante después del poderoso grupo Intercorp. Y lo sabemos por la fuerte y clara presencia que tiene a nivel nacional con más de 30 tiendas por departamentos, la existencia de un banco, el giro hacia el rubro de seguros, empresas que forman parte del grupo como Sodimac, el nuevo curso que se le están dando a las ventas por internet y un largo etcétera. Para hablar de ese tema vamos a contar hoy con la presencia de la señora Francis Gama. Ella es secretaria de Defensa del Sindicato Unitario de Trabajadores de Saga Falabella, el SUTRASAF, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta entrevista. Francis, bienvenida. Quisiera que comencemos esta entrevista preguntándote por cuál es el principal problema que enfrentan ahora los trabajadores y las trabajadoras de Saga. Sabemos que son varios, pero te pediremos que nos cuentes cuál es el más grave, el que más los está afectando. ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimas gracias a Equidad por brindarnos este espacio para que nosotros, los trabajadores, podamos levantar nuestra voz de protesta para poder visibilizar lo que estamos pasando. Sabemos que nosotros trabajamos en uno de los grupos económicos más grandes de nuestro país, que es el Grupo Falabella. Por ende, muchas veces lo que pasamos y lo que vivimos nosotros los trabajadores nunca se visibiliza y nadie puede ver, ni siquiera las autoridades pueden ver lo que está pasando o lo que sufrimos el día a día nosotros. Respondiendo a la pregunta, Enrique, nosotros el problema más grande que estamos pasando es el tema de los descuentos de nuestros salarios. Nosotros en la pandemia, cuando fuimos guardados en cuarentena obligatoria por el presidente Vizcarra en ese tiempo, Falabella cumplió en los meses que estuvimos en cuarentena con nuestra remuneración, pero la norma estipula que nosotros teníamos que llegar a un acuerdo con nuestra empresa para pagar las horas y la remuneración que nos había pagado la empresa en esos meses. Pero ¿qué hizo Falabella? Cuando nosotros regresamos a trabajar en el mes de julio, Falabella empezó a descontarnos automáticamente, llegando incluso a cobrar nosotros 0 soles, los trabajadores yendo a trabajar. Entonces, por ejemplo, mi persona en mes de julio, que fui casi todo el mes a trabajar, yo cobré de remuneración 0. Y cuando fui a reclamar y dije, ¿por qué no me habían pagado mi remuneración que había trabajado hace un mes? Ellos me dijeron, es que te pagamos en la cuarentena. Sí, pero entonces sentémonos a negociar. No, la negociación de Falabella es que le devuelvas lo que te ha pagado. Nosotros entendemos que Falabella nos ha pagado por un trabajo que nosotros no hemos dado nuestros servicios, ¿no? No hemos puesto nuestro hombro como el día a día, pero ellos no pueden ser autoritarios y arbitrariamente de descontar nuestra remuneración, que es el único ingreso que nosotros tenemos aún en estado de emergencia. Esta escena pasó hasta el mes de diciembre del año pasado. Se ha repetido en este año que volvimos a cuarentena el mes de febrero, no han vuelto a descontar sin acuerdo, sin escucharnos, automáticamente, Falabella lo descontaba. Y esto que estamos sufriendo también lo viven todos los meses la parte vulnerable de nosotros los trabajadores. Tenemos muchos compañeros trabajadores que son vulnerables, que hasta la fecha no pueden regresar a trabajar, porque obviamente nuestra vida y salud es lo primero. El sindicato ha contabilizado cuántos trabajadores se han visto afectados con estos recortes y cuántos serían vulnerables. Nosotros estamos hablando de porcentajes. Tenemos una tasa de 25 a 30% de trabajadores vulnerables por tienda que no están yendo a trabajar y que actualmente están cobrando 100 soles, 200 soles. Tengo una compañera que ha regresado de gestación, ¿no?
con una bebé muy pequeña y está todos los meses trabajando en tienda, le están descontando 930 soles y ella está cobrando 150, 200 soles. Imagínate tú quién o qué persona podría vivir con 200 soles. Creo que es ni siquiera tu movilidad, porque la compañera está yendo a trabajar, ya regresó, porque obviamente sabemos que las personas gestantes han estado con el estado de vulnerabilidad, que son vulnerables, pero hay también trabajadoras que no regresan porque su caso es de enfermedad, de una enfermedad de alto riesgo, que no se pueden exponer al trabajo. Y ellos tampoco, no es que no quieran ir, sino es que no se puede. La empresa Saga es una empresa importante, tiene utilidades acumuladas de varios años. Revisaba en un portal América Retail, que precisamente aborda en la evolución y el desempeño de las empresas del sector, y dábamos con una cifra que era bastante significativa. Hablaba de utilidades por más de 3.000 millones de dólares en el 2020. Entonces estamos hablando de una empresa que tiene espalda financiera. Habían alternativas para devolver este dinero que Saga les pagó en el tiempo que estuvieron en cuarentena. El sindicato sin duda tenía propuestas. ¿Por qué la empresa no aceptó conversar con el sindicato? ¿Cómo es la relación de la empresa con el sindicato? La empresa, con nosotros, la posición de ellos es puertas cerradas. Totalmente. La empresa no escucha. Anteriormente, con la gestión de los gerentes que se fueron, ellos sí tenían la política de puertas abiertas, escuchando a los trabajadores, incluso con la organización sindical. Nos sentábamos para llegar a un consenso. Sabemos que no siempre eran cosas buenas, pero siempre se llegaba a un consenso y eso es lo que siempre se busca. En la actualidad no hay una buena relación con la gerencia de recursos humanos. La gerencia de recursos humanos no escucha al trabajador, ellos solamente imponen e interpretan la ley y la norma a su criterio de sus abogados. Hoy en día, Falabella es uno de los grupos más grandes económicos de nuestro país. No estamos hablando de la tienda de la esquina, estamos hablando del grupo Falabella, como tú lo dijiste al inicio, que tiene tiendas por departamentos, supermercados, todos los supermercados casi son de ellos. El Banco Falabella, que es un gran banco, las corredores seguros de Falabella, ahora tiene Linio, que es todo por la venta por internet. En el 2020, que fue la cuarentena y el año que más golpearon al país, Falabella nunca descansó, porque siempre vendió por internet. Y es aún mejor porque compró una plataforma mucho más grande, se unieron a Linio y se ha hecho ahora una empresa mucho más poderosa porque siguen y siguen aperturando tiendas. Y quiero aclarar que nosotros como trabajadores no estamos en contra que nuestra empresa siga creciendo, que siga progresando, porque para nosotros es una gran alegría. Nosotros hemos visto crecer nuestra empresa desde que eran 3 tiendas, muy pequeñas acá en nuestro país, y nos da gusto, pero lo que no estamos de acuerdo es que la empresa siga creciendo con la precariedad laboral de nosotros, los trabajadores. Eso es lo que no se puede permitir, y alguien debería poner un alto a esto, las autoridades, ya que sabemos que la SUNAFIL también, si bien es cierto, es una autoridad que sanciona porque nosotros hemos denunciado, hemos ganado las inspecciones. SUNAFIL ha visto y ha constatado y ha sancionado, no solamente en la ciudad de Lima, porque estos descuentos han sido en muchas ciudades. Pero ¿qué está haciendo Falabella ahorita? Llegar o de repente querer apelar, porque no sabemos cuál es la decisión que está tomando, porque no nos han notificado aún, pero nosotros, la única manera de poder buscar justicia es irnos a la base judicial, y eso es desangrante, porque por querer defender tu remuneración, te vas a tener que desangrar en juicios de 4, 5, 6 años, que es otro costo. Entonces, por eso decimos que tenemos que visibilizar nuestros problemas de nosotros. Queremos que siga creciendo Saga Falabella, pero lo que no queremos es que siga precarizando nuestros salarios y que siga poniendo su parte autoritaria por encima de los derechos de los trabajadores. Francis, ¿a cuánto asciende el salario promedio de los trabajadores de Saga Falabella para que todos quienes nos están viendo tengan una idea? Bueno, nuestras remuneraciones son muy variables. Tenemos sueldos muy básicos como los compañeros del centro de distribución, que es básicamente básico, más un monto que Falabella da de repente
porque bonos no tienen, porque es planta, ¿no? Son sueldos muy básicos, estamos hablando de 1.200, 1.100, en el caso del centro de distribución, y esos sueldos también que se pueden ver en tiendas, sin contar con las remuneraciones básicas que están incluso hoy en día por debajo de la remuneración mínima vital, que son de los trabajadores comisionistas, que si realmente son pocos aún, pero sí, seguimos teniendo remuneraciones bajas de la remuneración mínima vital. Tenemos sueldos muy variables, tenemos los sueldos de los vendedores, porque son con comisiones, tenemos los sueldos de los vendedores 3D, que son por metas, tenemos la remuneración que son de las cajeras. Por ejemplo, esto siempre se ha venido denunciando desde el 2019, el tema de las cajeras que le empezaron a cambiar, porque su remuneración ya no iba a constar de su esfuerzo, sino iba a constar de un cliente incógnita. Las cajeras, si ustedes se han dado cuenta, son cajeras que hacen el trabajo de corredores seguros, de banco, porque ellos te venden seguro, te cobran tu tarjeta, y muchas veces Falabella les descuentan montos. Por ejemplo, he tenido el caso de una compañera, algo súper breve, que le habían descontado casi 2.000 soles porque había hecho un ajuste mal y ella solicitó que por favor se lo descontaran mal, porque parece que al ingresar el monto alto que le habían venido a cancelar, ella ingresó un dígito más, y al ingresar un dígito más estamos hablando de 1.000 soles. Entonces se le registró más y no han tenido ni siquiera la sensibilidad de descontárselo en partes, se lo han descontado de un porrazo. Entonces, esta es una pérdida para la empresa, es lo que ellos afirman y lo que sostienen, pero nosotros también trabajamos por necesidad, y lo que estábamos solicitando es que nos den un riesgo a caja al menos acorde como los que tienen el banco, o al billete mayor, que es de mayor denominación, que es de 200 soles. Falabella, en un convenio colectivo le pudimos ganar el riesgo a caja de 100 soles, pero hoy en día Falabella cada vez le suma más y más trabajo a las cajeras, y por la misma remuneración. Una cajera en un promedio está en 1.200 soles. Y ese tema salarial ustedes sin duda lo han abordado o lo han querido abordar en la presentación de sus pliegos de reclamos. Pero sabemos que hay un problema con la negociación colectiva en Saga Falabella, que tienen 3 pliegos acumulados sin lograr llegar a un acuerdo. Cuéntanos un poco, Francis, qué está pasando con este proceso de negociación colectiva en la empresa. Ok, te comento. Sí, efectivamente, nosotros en el año 2019 tuvimos una gran medida de lucha, estuvimos 44 días ejerciendo medida de lucha en las calles, todos los días, saliendo los trabajadores para poder levantar nuestra voz de protesta por esta convención colectiva que era del 2019. Esto se dio en diciembre. Nosotros llegamos incluso a ser citados por el ministerio, pero luego llegó la pandemia y esto en verdad se agudizó el tema, porque nadie contaba con que la pandemia nos iba a llegar. Se ha juntado el convenio colectivo 2020 y ahora el 2021, y su mala fe de la empresa es que hasta la fecha no quiere cerrar ningún convenio colectivo de nosotros. Es más, no reconoce los puntos que ya tenemos como convenios permanentes. Ellos dicen hay que negociar desde cero. ¿Qué significa desde cero? Que todos los puntos ya ganados, ellos no lo van a reconocer y quieren darnos casi cosas de ley, como el que nos tiene que pagar, por ejemplo, la asignación familiar es un derecho de ley, pero la empresa no. La empresa quiere establecerlo en el convenio colectivo. Entonces nosotros decimos, pero si eso está en la ley, ¿cómo nos quieres pagar algo que ya está en la ley? El seguro de vida, el EPS, lo quiere poner que el que nosotros elijamos y va a correr por nuestro sueldo. Entonces, ¿de qué sirve algo que nos estén dando si todo lo va a hacer a favor de ellos y no de los trabajadores? Ellos no quieren llevar a un consenso con nosotros. Es siempre su posición, su posición, su posición. Y ya tenemos casi 3 convenios colectivos con la empresa y su mala fe negociada. ¿Y qué alega la empresa para no suscribir los convenios colectivos? Porque eso es una obligación cuando existe un sindicato en el marco de la legislación peruana y de los convenios fundamentales de la OIT.
¿Qué argumento utiliza Saba Falabella para retrasar la aprobación de estos convenios, Mira, habiendo digamos, resultados positivos para la empresa, ¿no? sí, cuando nosotros retomamos la negociación colectiva en el 2020, ya que después de la pandemia fue muy difícil para nosotros, para el Perú, la empresa dijo foja cero. Todos los puntos que habíamos estado negociando, de nuestras actividades, de los días que habíamos estado negociando con la empresa, no, foja cero. O sea, volvimos a empezar a negociar el 2019. Incluso el Ministerio de Trabajo ha hecho un informe que Saba Falabella no trae propuestas. Falabella se puede pasar en la mesa de negociación diciéndote, no, no va, ustedes están pidiendo cosas que nosotros no le podemos dar, no podemos respetar, este es un convenio colectivo nuevo. Ellos se basan que es un convenio colectivo nuevo y ellos quieren que todos los convenios anteriores se desaparezcan. Y si nosotros no aceptamos eso, ellos no van a seguir negociando, porque los puntos que nos dan son puntos que son de ley y son políticas de la empresa. Incluso la empresa, para hacernos el peor golpe a nosotros los sindicalistas, porque las personas que tienen al menos un poco conocimiento de los sindicalistas, ser sindicalista en nuestro país es prácticamente luchar contra la corriente, porque somos los trabajadores los mal vistos, los que siempre somos perseguidos, Los y estamos... Sí, es muy difícil, pero estamos ahí, pero Falabella como sea quiere seguir visibilizando esa práctica antisindical. ¿Por qué? Porque Falabella les dio un aumento a los compañeros no sindicalizados en este año, 2021, en enero. Nosotros no estamos en contra que le hayan dado un aumento a nuestros compañeros, nosotros lo aplaudimos, porque siempre nuestros convenios han sido para todos los trabajadores. Lo que nosotros pedimos es para todos, no solamente para el Sutrasaf, siempre lo pedimos para todos. Pero Falabella esta vez dio el convenio colectivo, dio el aumento general para todos y excepto el sindicato. Y hasta la fecha nosotros no tenemos aumento. Sindicatos, Francis, y precisamente el último jueves 7 de octubre, es decir, la semana pasada, salió un grupo de sindicatos de empresas chilenas a protestar frente a la Embajada de Chile. ¿Por qué fueron a la Embajada de Chile? Nosotros fuimos a la Embajada de Chile porque ellos como autoridad desde nuestro país tienen que transmitirle que las empresas chilenas que están viniendo a invertir acá en nuestro país, que el país, Perú, les ha abierto las puertas, tienen que aprender a respetar los derechos laborales y el derecho a la vida, que ese derecho es desde el día 1 que nacemos y ellos no lo entienden. Estamos hablando de derechos sumamente humanos, porque hay que entender que el derecho al trabajo es un derecho humano. Entonces, eso era lo que nosotros les decíamos a las autoridades. Ellos están en nuestro país y ellos como autoridades tienen que decirle, por favor, respeten. Si en Chile respetan a sus trabajadores, cierran negociaciones colectivas, respetan la ley en Chile, ¿por qué no pueden hacer lo mismo aquí en Perú? O nosotros somos clase de trabajadores menos 10, menos 100 o clase Z y los trabajadores de Chile son otra clase. Creo que no, o mejor dicho, no lo somos. Todos somos humanos, todos tenemos el mismo valor. Somos de países diferentes, pero estas empresas, si vienen a invertir, así sea chilenos, españoles o de cualquier otro país, tienen que respetar nuestros derechos laborales. Tenemos pocos derechos laborales, pero ni esos pocos los respetan, no respetan nuestra constitución política, siempre están tratando de sacarle la vuelta a la ley, contratan a estudios los más caros del país, que es como el estudio Toyama, que ahora estás trabajando con Saba Falabella. Saba Falabella ha creado el área legal de Saba Falabella, o sea, tiene tanto dinero para invertir en abogados, lo que sería mucho más fácil llegar a un consenso con el trabajador y ese dinero que es en inversiones en abogados, en buffet tan caros de nuestro país, nos debería dar a nosotros los trabajadores, que nosotros no llegan pero ni el 1% de todo lo que ellos gastarían o siguen gastando en toda esa defensa legal. Nosotros estuvimos parados ahí, no solamente Saba Falabella, porque este comportamiento de estas empresas chilenas es casi en todo, porque es en Cencosud, estamos hablando de las tiendas WON, Metro,
Ripley. Bueno, y ahora ya no está Paris, estamos Ripley, industria del envase. Entonces, parece que esto de los chilenos se pasan la voz. Vamos a invertir al Perú y vamos a hacer que nuestro país sea tierra de nadie en Perú, porque no se respetan los derechos laborales. Y ellos como empresarios deben entender que aquí no es tierra de nadie, que aquí se tiene que respetar los derechos laborales. Nosotros aplaudimos la inversión extranjera, eso siempre lo vamos a recalcar. Nosotros aplaudimos que vengan y nos den oportunidades de trabajo, pero que se respeten nuestros derechos como los respetan en su país. Así es. Y además, en el caso de Chile, como se sabe, es un país que ha aprobado un plan nacional de acción en empresas y derechos humanos que establece un conjunto de estándares en materia de derechos laborales, ambientales, sociales, que las empresas de ese país están obligadas a cumplir y el Estado tiene que promover su cumplimiento en todos aquellos países donde hay inversión, digamos, domiciliada, en este caso en Chile. Francis, para ir terminando esta breve conversación, ¿qué pasa con la Autoridad de Trabajo y Saga Falabella? Nos comentabas que ahora ustedes como trabajadores se han visto sorprendidos por la designación de un árbitro que antes fue funcionario del Ministerio de Trabajo. ¿Nos puedes explicar, por favor, al respecto? Sí, claro. Yo quiero utilizar estos minutos que me estás brindando y este video que se va a poder visibilizar y que muchas personas pueden verlo y que este golpe que estamos sintiendo nosotros los trabajadores y no tenemos ese espacio para poder salir a denunciarlo, porque no sabemos ya qué hacer si eso pasa en nuestro Ministerio de Trabajo, cuando el Ministerio de Trabajo es aquel órgano que tiene que luchar por los trabajadores. Te comento que en el 2019 nosotros hicimos, como hace un momento lo mencioné, 44 días de lucha, hicimos una huelga de 48 horas, nos declararon nuestra huelga legal, porque en ese tiempo la ministra Silvia Cáceres y el viceministro Augusto Eguren lo vieron que sí, que estábamos en nuestra razón, y tú sabes que declarar una huelga legal en los tiempos de Vizcarra con Silvia Cáceres pasaba una vez de 100.000 huelgas. Y esa única huelga fue la de nosotros. La ministra Silvia Cáceres con el viceministro Augusto Eguren se sentaron con la empresa, participaron de nuestras negociaciones colectivas, les decían a Saga Falabella, el viceministro, incluso su postura de ahí era como que nos estaba defendiendo. La postura del viceministro ante la empresa le decían, señores, ¿por qué no llegan a un consenso con sus trabajadores? ¿Por qué no le quieren brindar un aumento para que este convenio colectivo ya se cierre, si ya vienen 8 meses negociando? Y nosotros sentíamos que en ese momento el viceministro actuaba como su función de viceministro, que estaba saliendo a favor de los trabajadores, pero sabemos que han cambiado los gobiernos, ya no está Martín Vizcarra, ahora tenemos al presidente Pedro Castillo, ha estado el ministro Maravilla, ahora está la nueva ministra. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la sorpresa? Que nosotros con tanto esfuerzo hemos podido llegar a un arbitraje para este 2019 y nos damos cuenta que el viceministro, el que decía defendernos hace un año atrás, es ahora el árbitro de la empresa, que Saga Falabella lo ha contratado para que sea su árbitro. Entonces nosotros decimos, ¿cómo el dinero puede comprar conciencia? Si un año nos defendió a nosotros, ¿cómo al año siguiente le puede defender a Saga Falabella? Y él nos tuiteaba que nos estaba apoyando, las reuniones que teníamos con ellos, con la empresa, que estaba a favor de nosotros. Y mira, no le duró casi nada, porque como ahora ya no es viceministro, ahora puede ser el lado de la empresa, las puertas giratorias que se dan. La posición de las empresas, y defiende la posición de las empresas, de la empresa. Y defiende la posición de la empresa. Y está como defensor. Y nosotros, a raíz de eso, nos hemos podido dar cuenta que casi todos los presidentes, porque como mi árbitro y el árbitro de la empresa en ese tiempo, ahora actualmente el exministro, no se ponían de acuerdo, hemos tenido que el Ministerio de Trabajo es el que te designa el presidente, ¿no? Por sorteo. Y nosotros nos hemos puesto a
verificar quiénes son las personas que están como árbitros que pueden ser tu presidente arbitral. Por no decirte, el 90% han sido gerentes de muchas empresas grandes en nuestro país. Es decir, que los presidentes arbitrales en nuestro Ministerio de Trabajo son de la CONFIEP. Entonces, tan esperanzados en este arbitraje no estamos, porque es nuestro primer arbitraje y nos damos con la primera sorpresa que el viceministro que nos defendió un día, hoy están defendiendo a la empresa. Y yo creo que esas posturas el Ministerio de Trabajo no las debería permitir. Son casos que se repiten frecuentemente en el Estado y que probablemente se dan no solo en el Ministerio de Trabajo, sino también en otras dependencias del Ejecutivo, donde se pone en evidencia que hay un claro conflicto de interés entre las personas que ocupan determinados cargos. Francis, llegamos al final de esta corta entrevista, pero nos has dado información muy valiosa sobre la situación de los trabajadores de Saga Falabella y cómo que se viene manejando el diálogo social, la negociación colectiva y ahora el tema del arbitraje con esta presencia de Guren en representación de la empresa. Queremos agradecerte nuevamente tu participación y a todos nuestros seguidores los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en el lado inferior de la pantalla. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias, compañero Enrique, y gracias a todo el público que nos ve y que se solidaricen con los casos de nosotros, los trabajadores de Saga Falabella, y que compartan nuestra denuncia de esta entrevista. Gracias.